Hola, este es un vídeo para Romer Mena, que ha preguntado un montón de cosas. Hay varios videocortos a preguntas interesantes que él plantea, ¿no? Dice, según su experiencia, ¿qué opinión le merece el conocimiento de neuroanatomía y neurofisiología para neuropsicólogos clínicos? A veces delegan ese conocimiento exclusivamente al personal médico. Bueno, es interesante la pregunta porque normalmente los estudiantes de neuropsicología sienten una presión inicial muy importante porque normalmente los másteres, los libros, ¿no? La introducción a la neuropsicología pasa por un aprendizaje bastante intensivo de neuroanatomía, de neurofisiología y claro, este conocimiento, siendo psicólogos, muchas veces nos saca de la zona de confort, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a hablar en términos de lo psicológico, de lo cognitivo, de lo emocional, de lo comportamental, y por tanto es un cambio de plano explicativo en el que no nos sentimos habitualmente cómodos. Y eso genera habitualmente muchísimo estrés en los estudiantes de neuropsicología, pues porque tienen que profundizar en esos aspectos más neurobiológicos, ¿no? Sin embargo, yo creo que no hay que obsesionarse con ello, es decir, no hay que preocuparse demasiado por ello. Es verdad que el neuropsicólogo clínico tiene que tener, tiene que tener ese conocimiento, es decir, hay que adquirirlo en algún momento de nuestra formación, y es un conocimiento que debemos poseer. Pero no es un conocimiento que para nosotros sea nuclear. No es el conocimiento en el que vamos a centrar nuestro trabajo cotidiano día a día. Hubo un momento en la historia de la neuropsicología, cuando no existía fundamentalmente la neuroimagen, en el que al neuropsicólogo se le solicitaba realmente que hiciera ese diagnóstico lesional anatómico, ¿no? De manera que, por ejemplo, todos los trabajos, no sé, se me ocurre de Luria, ¿no? Estaban centrados en la localización de lesiones a través de la evaluación neuropsicológica. Sin embargo, a partir de los años 90, cuando se masifica un poco el uso de resonancia y en general de todas las técnicas de neuroimagen, con las neurociencias actuales, pues ahora mismo el neuropsicólogo no debe ser no deberían exigirnos que hiciéramos ese diagnóstico topográfico, ¿no? Lesional de tipo anatómico. Por una sencilla razón, porque existe una máquina que hace ese diagnóstico lesional anatómico. Es decir, yo cuando estoy evaluando la memoria, por ejemplo, de un paciente, yo estoy evaluando la memoria del paciente y como psicólogo debo quedarme en la explicación psicológica y por tanto estoy hablando de un proceso cognitivo, estoy hablando de almacenamiento, codificación, recuperación de la información y ese es mi plano explicativo y es lo suficientemente complejo y lo suficientemente importante como para no tener que andar pegando saltos. Es decir, yo no debería en mi informe neuropsicológico hablar sobre el estado del hipocampo, de los hipocampos del paciente. Es decir, para hablar sobre los hipocampos del paciente, pues que metan al paciente en una resonancia magnética y que sea el radiólogo el que hable de ellos, ¿no? Yo debo de hablar del estado, por ejemplo, de su memoria, que, repito, lo suficientemente complejo es como para dedicarle el tiempo que le dedicamos, ¿no? Es decir, debo conocer la estructura, por ejemplo, las partes de los hipocampos, debo de conocer pues todos los aspectos de neuroanatomía y de neurofisiología que considere, por supuesto, cuanto más conozcamos mejor. Pero eso no es con lo que vamos a trabajar. Espero y deseo, y de hecho en los últimos años quizá está pasando, los neurólogos, por ejemplo, como parte de esos personal profesional médico, ¿no? Al que se refiere Romer en su pregunta, los neurólogos cada vez saben más de evaluación cognitiva. Y son capaces de opinar sobre algunos aspectos de nuestra evaluación cognitiva, en la misma medida en la que nosotros somos capaces de opinar sobre su actuación médica. Pero ellos son los médicos y nosotros somos los psicólogos. Y creo que nosotros nos nutrimos, mejoramos profesionalmente en la medida en la que conocemos esa parte neurobiológica y ellos también mejoran como médicos cuando conocen esa parte cognitiva y emocional.
pasa igual, ¿no? La transdisciplinariedad esta en la que ahora nos estamos moviendo mucho más a gusto todos, ¿no? Es decir, yo tengo que saber lo que es la terapia ocupacional, tengo que conocerla, tengo que conocer la fisioterapia, la logopedia, tengo que conocer los profesionales que me rodean. Y cuanto más conozca de lo que hacen esos profesionales, mejor será mi relación con esa disciplina. Por tanto, ¿debe el neuropsicólogo clínico ser un experto en neuroanatomía y neurofisiología? Pues yo creo que a nivel de experto, a nivel súper profesional, no es necesario. Sí que tiene que tener una vasta formación en esos aspectos, pero no llegar a obsesionarnos, ¿no? Como le ocurre a muchos estudiantes que prácticamente dejan de estudiar procesos cognitivos, evaluación neuropsicológica, ¿no? Lo que es puramente la disciplina, para dedicarle un tiempo excesivo a esas áreas en las que, claro, no se siente tan cómodo, pero que no le van a llevar a ningún sitio, porque en realidad él no va a estar mirando al microscopio los tejidos, él no va a estar haciendo informes de radiología porque no es radiólogo. Es decir, creo que tenemos que contemporizar el esfuerzo que le dedicamos a eso y y hacerlo dentro de unos límites racionales. Así que espero haber respondido a la pregunta y nada más, nos vemos en otro vídeo pronto, chao.